En el siglo XV, hasta entonces y durante largo tiempo, había formado parte de la historia de las sociedades europeas que, movidas por ciertas tendencias incontenibles, sobrepasaron sus propios límites e iniciaron una era de expansión. Es en ese proceso de expansión europea donde se insertó el primer extremo del proceso de formación de Latinoamérica. Y como la expansión no fue sino el resultado de una larga serie de cambios, es en esto donde debe buscarse la clave de las actitudes que asignaron aquella formación. Dicho esto, y entrando en materia, tenemos la primera expansión europea hacia la periferia. La expansión oceánica del siglo XV no es sino una segunda ola que repite, con más amplio radio, otra que había comenzado casi 4 siglos antes, pero esta de finales del siglo XI, que dura hasta principios del siglo XIV. El viejo núcleo de la Europa romana había sufrido a lo largo de los siglos sucesivas crisis que modificaron su fisonomía. El sistema mercantil quebró, las ciudades y la vida urbana cayeron en plena decadencia, y en poco tiempo toda el área adquirió una fisonomía fuertemente rural. Es allí, y después del cierre del comercio mediterráneo en el siglo VIII, donde se constituyó poco a poco la sociedad cristiano-feudal. Para el siglo XI, esa sociedad estaba sólidamente constituida, incomunicada y débil, asentada en la trascendencia y desdeñosa de la realidad. La Europa feudal, en plena impotencia técnica, estaba rodeada de una periferia amenazadora. Pero la situación empezó a cambiar hacia el siglo XI. Los invasores de la periferia perdieron agresividad y, entre tanto, densos grupos comenzaron en la Europa feudal a tratar de restablecer la actividad mercantil. Quizá el más espectacular de los cambios fue el que se produjo en el Mediterráneo. Los musulmanes cedieron posiciones y las cruzadas aceleraron y concluyeron el proceso, abriendo otra vez el tráfico mediterráneo al comercio entre el Levante y el Occidente, y en muy poco tiempo las consecuencias de este cambio se hicieron patentes. La apertura del Mediterráneo al comercio de los reinos cristianos suscitó no solo una actividad intensa en sus orillas, basada en el comercio de productos de lujo, sino que suscitó también una intensa actividad continental a través de las rutas troncales, fluviales en su mayoría, y luego a través de secundarias que se internaban en todos los rincones. Y no fueron ya los artículos orientales los únicos que circularon, sino que sobre las mismas rutas del gran comercio comenzó a organizarse la del pequeño comercio interregional, el de la sal, el vino, el aceite, los paños, las pieles, las maderas, la cera y además el de los géneros alimentarios y las pequeñas manufacturas locales. Hubo una verdadera explosión urbana. Innumerables aglutinaciones aparecieron esparcidas por los campos, a las orillas de los ríos o del mar, sobre el borde o en el cruce de los caminos, al lado de las murallas de una abadía o un castillo. También despertaron muchas antiguas ciudades adormecidas, poblándose y sumándose a las nuevas formas de actividad. Las nuevas sociedades urbanas mostraban inequívocamente una actitud heterodoxa. Iniciaba la transformación de los lazos de dependencia económica y social. Habría nuevas posibilidades para las nuevas generaciones. Activaba la formación de una economía monetaria. Por otra parte, la ciudad no solo satisfizo ciertas aspiraciones de los nuevos grupos, la seguridad y la libertad también puso en funcionamiento un espacio libre donde se encontraran vendedores y compradores bajo la garantía de un poder, y muy pronto puso en funcionamiento una economía de mercado. La ciudad fue, pues, no solo forma de vida adoptada por las nuevas sociedades que se constituían, sino que demostró ser el más activo instrumento de cambio del sistema de relaciones económicas y sociales. El mercado mostraba el juego de la oferta y la demanda, y multiplicar el lucro solo requería estar presente en otros mercados. Multiplicar el lucro era un objetivo económico, propio de las nuevas burguesías, pero conquistar otros mercados podía ser una empresa superior a sus fuerzas y, sobre todo, ajena a sus aptitudes. Era una conquista. Así, muy precozmente, a finales del siglo XI, quedó esbozado un cuadro de confusas relaciones entre las burguesías y los señores, quienes tomaron a su cargo la empresa de la expansión del núcleo burgués europeo. Entendiendo este primer punto en la historia, ahora debemos conocer el papel de las ciudades en la expansión hacia la periferia. Al crecimiento demográfico de las ciudades y a su reacción económica acompañó una tendencia a sobrepasar los límites del mercado urbano. Pero la ciudad no fue solo el instrumento que hizo posible la expansión hacia la periferia, fue también el instrumento que se decidió usar para consolidar la expansión y para asegurar sus frutos. El señor y sus guerreros constituían la vanguardia de una columna mixta en la que se entrecruzaban combatientes, mercaderes y eclesiásticos. Si la región adquirida era despoblada, la ciudad surgía, fundada formalmente o repoblándose. Las abandonadas
para constituir simultáneamente un baluarte militar y una factoría. Y entre tanto, la ciudad rica y guarnecida aseguraba la cohesión y la seguridad del grupo conquistador. Si, por el contrario, la región adquirida era poblada, como en el caso de Palestina, Asia Menor o Andalucía, combatientes, eclesiásticos y mercaderes estaban en las ciudades conquistadas. Ocupaban los primeros los bastiones y las defensas, los religiosos los templos y los mercaderes empezaban a tomar simplemente los hilos de la compra y la venta, todos aprovechando la infraestructura existente para revertir sus efectos, neutralizando la influencia de los antiguos dominadores y multiplicando la propia para asegurar la cohesión, la seguridad y los beneficios del grupo. Entendiendo cómo funcionó Europa hasta ese entonces, hablemos de la segunda expansión europea hacia la periferia. Tras esta explosión demográfica del siglo XI, se estancó el crecimiento de la población y hubo luego una acentuada retracción desde mediados del mismo siglo. Las sociedades quedaron fijadas y los mercaderes limitados. Por lo demás, las crisis políticas y sociales adquirieron tremenda intensidad y tornaron inseguras o impracticables las rutas, a lo largo de las cuales los mercados se retrajeron y la economía europea entró en un periodo de estancamiento. La más prometedora posibilidad era la del comercio que traficaba con los productos orientales. Desde antes de la Primera Cruzada, los venecianos habían descubierto la primera posibilidad de introducirse en el sistema de comercio oriental. En realidad, los adelantados de la Primera Cruzada, y una vez que los cruzados hubieron logrado establecer señoríos y controlar puertos, ese comercio se multiplicó sobre la base de productos naturales, exóticos para los occidentales, y de la refinada artesanía. Poco a poco se diferenciaron dos nociones. El Oriente significaba, sobre todo, el lujo, según una inextinguida tradición que remontaba a la época romana. Pero poco a poco se percibiría que lo que llegaba de Oriente no eran tan solo objetos elaborados dentro del cuadro de una cultura refinada y diferente, sino también productos que provenían de una naturaleza extraña, desconocida en Europa, como el azúcar y las especias de la imprecisa y sugestiva noción que evocaba el mundo del Oriente empezó a desprenderse la imagen del mundo tropical. A lo largo del siglo XIII, ese comercio había prosperado y las ondas de su expansión se advertían en toda Europa. Era, en realidad, el gran comercio internacional. En 1402 fue por entonces cuando Portugal, el más occidental de los países de Europa, coincidió la idea de buscar su propio mundo tropical y su propio oriente, explorando las islas occidentales y la costa africana. Cualquiera fuera el lugar donde estuvieran, las tierras tropicales parecían ofrecer insondables perspectivas. Al tiempo que Castilla explotaba el mismo negocio en sus posesiones en las Islas Canarias, los castellanos tenían cierta tradición marinera en el Atlántico, pero desde muchos años antes habían renunciado a competir con Portugal en el área africana, como quedó asentado en el Tratado de Alcazovas en 1479. Fue así como prestaron oídos a otros proyectos y apoyaron el de Colón, que culminó en 1492 con el descubrimiento del continente americano. En los 10 años siguientes, los españoles siguieron explorando afanosamente las costas del Caribe. Poco después, una flota portuguesa tocó las costas brasileñas en abril de 1500 y los hitos quedaban marcados. Un vasto esfuerzo económico y militar permitiría, en pocos decenios, construir los dos grandes imperios coloniales, el portugués y el español, y con estos surgen las nuevas rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico, y los importantes puertos que hay en cada una de ellas. También podemos ver la importancia de las ciudades mineras y de las organizadoras de la producción agrícola para la exportación comercial a Europa.